El 19 de abril de 1993, el mundo vio cómo un rancho en la localidad de Waco, en Texas, ardió en llamas tras una batalla de 51 días entre el FBI y la secta de los Davidianos. El complejo del grupo religioso fue destruido casi por completo, pero ¿cómo pudo llegar a ocurrir algo así? ¿Cómo el líder Koresh convenció a decenas de personas de armarse y resistir contra las autoridades? ¿Cómo es que Estados Unidos tuvo que incluso mandar tanques para frenar una secta? Hoy vamos a ver uno de los episodios más turbios de la historia de Estados Unidos y como siempre lo vamos a hacer poniendo como banda sonora una canción que trate sobre el tema que abordamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a abordar un capítulo interesante de nuestra historia, en este caso historia reciente, historia de hace solo unas pocas décadas, ya que estamos en los 90 en Estados Unidos, cuando decidieron crear una secta y liarse a tiros contra las autoridades solo para crear eventos históricos interesantes que yo pueda traer al canal un poquito más tarde, ¿no? Igual ese no fue el único motivo de todo lo que pasó, pero no sé, gracias. Lo que quiero decir es que aquí tenemos polémicas, tenemos sectas, un grupo religioso tomando malas decisiones, policías tomando también malas decisiones y en general un tema muy controvertido, lo que hace que este vídeo sea muy interesante. Es de esas cosas que cuesta creer que haya pasado. Pero bueno, como siempre, pues traemos una canción adecuada para hablar de esto, ya que es una canción basada e inspirada en estos hechos. Pero antes de empezar, recordaros que este año se celebra una nueva edición del Festival Rock Imperium, del 26 al 29 de junio en Cartagena, Murcia, España, y ahí podremos ver grupos como In Flames, Till Lindemann, The Cult, Blind Guardian, Scorpions, Stryper, King Diamond, Airborne y muchos más. Como viene siendo habitual, yo estaré por ahí, así que si os pasáis, pues podremos hablar y vernos, pero sobre todo disfrutar de buena música, de buen heavy metal y de grupazos. Como sabéis, yo ya he estado un par de veces por ahí y me parece un festival súper bien organizado, tratan muy bien a la gente, se disfruta muchísimo y además hay muy buena música y muy buen ambiente. Así que espero veros por ahí y muchas gracias a Rock Imperium por patrocinar este vídeo. Os dejo enlaces en la descripción para que le echéis un ojo a la web y, bueno, pues os apuntéis a venir al festival. Como siempre, dejadme que os hable un minuto del grupo elegido para abordar este tema, porque aunque sea un evento bastante turbio, sí, hay canciones sobre esto y canciones muy famosas, como es el caso de Davidian del grupo Machine Head. Estamos ante una banda estadounidense que se ha movido entre el thrash metal y el groove metal, comenzando su carrera en 1991 en Oakland, California, reconocidos por su potente mezcla de agresividad, la icónica voz de Rob Flynn, riffs pesados y letras profundamente emocionales, se han ganado un lugar destacado en la escena del metal mundial. Desde su primer álbum, Burn My Eyes, en 1994, Machine Head ha sido un referente del género, con su estilo característico que combina el thrash de los años 80 con un enfoque más moderno y melódico. De hecho, la primera canción de su primer disco es Davidian, precisamente la que traemos hoy, que era su potente carta de presentación y que abordaba unos hechos polémicos que acontecieron tan solo unos meses antes. Luego, su tercer y cuarto disco pasaron a hacer metal alternativo, más enfocado al nu metal, que tan de moda estaba entonces, pero luego volvieron a lo que mejor sabían hacer, con discos aclamados como The Blackening y Into the Locust, con los que han consolidado su legado y su influencia en el metal contemporáneo. Con una energía feroz y presentaciones en vivo que siempre os recomiendo que vayáis a ver, se han ganado una base de seguidores leales, siendo el grupo pilar fundamental en la evolución del metal en las últimas décadas, siempre hablando de aspectos controvertidos de la decadencia humana. De hecho, cuando compusieron la canción hablaba sobre los disturbios de Los Ángeles en el 92, pero Rage Against the Machine ya hizo su temazo Killing in the Name, que lo vimos en el canal, así que buscó darle otro enfoque. Por suerte para el grupo, o por desgracia para la humanidad, pronto ocurrió un hecho absolutamente demencial que le inspiraría. Viajamos a los años 90 a Texas y ahí nos encontramos con un grupo religioso llamado los Davidianos. ¿Y quiénes eran los Davidianos? Era una escisión de los adventistas del séptimo día. ¿Y quiénes eran los adventistas del séptimo día? Era una escisión de... Esto va a ser largo. A ver, vamos para atrás para recuperar un poco de historia. En el siglo I tenemos a Jesucristo, pieza central de la religión cristiana. Nace el cristianismo. En el año 1054 se produce el gran cisma de Oriente y Occidente, también conocido como el cisma entre la Iglesia Católica Romana de Occidente y la Iglesia Ortodoxa Oriente. Pero estos no nos importan ahora. Avanzamos un poco más hasta 1517. El monje Martín Lutero clava sus 95 tesis en las puertas de la Iglesia de Wittenberg, criticando las indulgencias y otras prácticas de la Iglesia Católica. Este acto desencadenó el movimiento de la Reforma Protestante, que
cuestionó la autoridad papal y otros aspectos de la doctrina católica. A raíz de la Reforma surgen diversas denominaciones, como el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo en Inglaterra. Nos quedamos, por tanto, con los protestantes y avanzamos a la colonización del norte de América entre los siglos XVI y XIX, donde van surgiendo nuevas variables, donde cada uno va proponiendo sus nuevas teorías. Vaya repaso rápido hemos hecho de historia. Bueno, en el sur de América esto no pasaba tanto porque los españoles y los portugueses estaban con la Iglesia Católica, que estaba bastante más unificada, así que en principio pues eso no pasaba ahí, ya hasta los evangelistas que llegaron luego. Pero ese momento de creación de muchas ramas protestantes a partir de la separación del catolicismo, ese se llama el segundo gran despertar, concretamente entre los siglos XVIII y XIX. Así surgen los mormones, que buscan restaurar la verdadera iglesia y en sus primeros años permitían poligamia para crear más seguidores. Tenemos la iglesia unitaria, que afirma que no existe tal cosa como la Trinidad, Dios, Hijo y Espíritu Santo, sino que es todo uno. Tenemos los metodistas, que buscan la santificación personal a través de buenas acciones sociales comunitarias. Tenemos los cuáqueros, que aunque existían de antes, sumaron adeptos promoviendo la no violencia. Los bautistas, que son los que promueven el bautismo por inmersión. Los anabaptistas, que defienden que no es necesario bautizarse. Y tenemos los adventistas, también conocidos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que defiende que Jesús volverá a la tierra una segunda vez y lo hará en domingo, el séptimo día de la semana, que es el día del descanso, así que mejor que vengan un día de descanso o cuando estás en misa, porque al menos te enteras. Si te pilla un lunes, viene Jesucristo y no te puedes hacer una foto con él. La cosa es que todas estas escisiones han tenido un grandísimo arraigo en la cultura estadounidense, hasta el punto de que tan solo 2 presidentes han sido cristianos católicos, que son Kennedy y Joe Biden. Y dentro de todas estas ramas, pues también se han ido creando nuevas escisiones y nuevas separaciones. Y aquí entramos en la definición de secta. ¿Por qué? Secta tiene un sentido neutro, que significa simplemente separación. Cuando se habla a veces de las sectas protestantes, se habla de todas estas separaciones, todas estas divisiones. Y ya está. Secta también tiene un sentido obviamente negativo, que son aquellas separaciones que no buscan un bienestar religioso, sino comerle el cerebro a la gente, sino para el bienestar personal de un líder que es el que está manipulando a los demás. Y claro, parece que con tanta división, pues parece que había un caldo de cultivo ahí muy bueno para fundar tu propia secta. Así conocemos a Víctor Houteff, un búlgaro nacido en 1885 que emigró a Estados Unidos en 1907, y ahí, tras haber sido cristiano de la Iglesia Ortodoxa griega, cambió su fe a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero no le convenció del todo sus postulados y empezó a creer que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no respondía a las inquietudes que tenían los ciudadanos de verdad. Una de esas inquietudes, por ejemplo, era la llegada del apocalipsis, que estaba al caer. Claro, te estás centrando en el amor al prójimo y en meditemos sobre lo bien que podemos hacer las cosas, pero vas a morir mañana, así que céntrate en salvar tu alma. Así que escribió un texto llamado La vara del pastor, donde exponía su llamado a la reforma, porque se habían alejado de las interpretaciones bíblicas en direcciones más mundanas, y él había tenido visiones que le decían que debía guiar la Iglesia reformada con tan solo 144.000 personas, que es una cifra de la que se habla en el Apocalipsis. Y es que Jesús, según la Biblia, vendría una segunda vez con el Apocalipsis, ¿no? Entonces él decía, es que no estamos creando el ambiente adecuado para que venga una segunda vez, es decir, con un apocalipsis, porque no tenemos una iglesia adecuada y entonces al no tener una iglesia acorde con lo que realmente quiere Jesús, que lo que realmente quiere Jesús es lo que yo digo, pues entonces Jesús no viene. Y como supondrás, esto de, oye, ponedme a mí de jefe, que he tenido visiones que para que yo cambie todo esto y yo sé cómo hacerlo, pues no gustó mucho y le echaron de la iglesia. Así que en 1935 él creó una rama nueva, los davidianos, seguidores de David, figura del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Víctor y 37 seguidores se mudaron a un lugar a 2 millas de Waco, al que llamaron Monte Carmelo. Como querían evitar las corrupciones del mundo, se establecieron más allá de los límites de la ciudad. Todos trabajaban y recibían un salario y juntos cultivaban y construían edificios en su propiedad. Los seguidores creían que solo este líder podía desentrañar los secretos de la Biblia. Claro, ante esto uno se pregunta cuál es la diferencia entre una secta y una religión. ¿Es solo el número de seguidores? Porque, oye, la religión es algo respetable, ¿no? ¿Por qué no? Si quieres pertenecer a una religión. Ahora bien, si esa religión te está diciendo tienes que rendir culto a este líder que tiene visiones y profecías en las que si no tienes sexo con él o si no le das mucho dinero se acaba el mundo, pues eso suena más a secta, ¿no?
Héctor Houteff murió en 1955 profetizando que el fin del mundo llegaría en 1959, así que su mujer Florence pasó a ser líder. Pero como habrás deducido, el mundo no se acabó en 1959, así que los davidianos tuvieron que reformarse y pasaron a tener otro líder, Benjamin Roden, que rehizo varios de los postulados, sobre todo ese de que el mundo se acabaría en una fecha pasada. Pero él murió en 1978. ¿Y quién le sustituyó? Su esposa, Lois Roden, que murió en 1986. Y tras su muerte fue su hijo George Roden quien pasó al poder, pero tan solo duró un año en el cargo, pues fue depuesto por Vernon Howell. Vernon Howell había sido expulsado también de la Iglesia Adventista del Séptimo Día porque decía que él tenía visiones y profetizaba que él sería quien desencadenase esa segunda venida de Jesucristo. Antes de esta nueva etapa, Vernon Howell había tenido una relación sexual con Lois Roden, la jefa de los davidianos, que tenía más de 60 años entonces y él poco más de 20, pero bueno, el amor no tiene edad, y es que él decía que si tenía un hijo con ella, sería el elegido que lideraría la humanidad. Hijo que por lo que fuese no lograron tener. George Roden, el hijo, y Vernon no se llevaban bien, porque George decía que Vernon solo quería a su madre para hacerse con el liderazgo de la secta, pero resolvieron su disputa tras una reyerta en la que hubo armas implicadas. Al final Vernon ganó y cambió su nombre por David Koresh, y este fue el que hizo que los davidianos pasasen a ser conocidos en todo el mundo. También decirte que estas luchas de poder hicieron que, bueno, mucha gente se alejase. En su momento de más popularidad, en los 70, habían llegado a ser 400 personas, o sea, no mucha gente. Pero en ese momento, ya cuando está Kosher como líder, son unas 100 personas. Así llegamos a los 90. David Koresh continuó con esa comunidad cerca de Waco, en ese complejo llamado Monte Carmelo, y a ese terreno lo llamó Palestina. Sí, toda esa zona la llamó Palestina porque según la Biblia, pues ya sabéis, pues hablaba de los eventos que ocurrirían del fin del mundo, pero hablaba de los eventos que ocurrirían pues ahí, ¿no? En Jerusalén y en esa zona llamada Palestina, ¿no? Y entonces él dijo: claro, es que igual Palestina me pilla un poco lejos para montar ahí todo este grupo sectario, así que voy a llamar a toda esta zona Palestina y entonces el fin del mundo ocurrirá aquí, en Palestina. O sea, es como intentar hackear el sistema y cuando Dios desencadena el apocalipsis, decir, voy a ir a la Palestina que yo conozco. No, que hay otra en Estados Unidos. Ok, pues me voy para allá. Y bueno, lo cierto es que este líder sí logró que esta zona que había llamado Palestina se pareciese a la Palestina original. En el mal sentido, claro. David Koresh pronto comenzó a tomar esposas espirituales, varias de las cuales, según se informó, tenían apenas 11 años. Las acusaciones de abuso infantil y el lanzamiento por parte de Koresh de un negocio minorista de venta de armas atrajeron la atención de las autoridades legales. Además, sabiendo que tenía mala fama, el grupo comenzó a acumular armas en caso de que viniesen los vecinos o el Estado a socavar su libertad de culto. Y esto llamó la atención de las autoridades. El culto de Koresh se volvió cada vez más aislado y militarizado, y las autoridades estadounidenses dieron por hecho que en su rancho ocurrirían actividades ilegales como el tráfico de armas. También sospechaban de abuso infantil, pero bueno, eso por lo que sea no les provocó demasiada urgencia. En febrero de 1993, las autoridades federales, específicamente la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que por lo que sea el tabaco, que no es muy bueno, pero bueno, está considerado al mismo nivel de riesgo que las pistolas o que explosivos, no sé, pues ellos decidieron actuar tras descubrir que existían múltiples informes sobre la posible acumulación ilegal de armas en el rancho davidiano y también denuncias de abuso infantil. El 28 de febrero de 1993 reunieron a 70 agentes e intentaron realizar un allanamiento en el rancho para arrestar a Koresh y otros miembros del grupo. Sin embargo, la operación salió terriblemente mal. El asalto a la propiedad se convirtió en un tiroteo violento en el que murieron 4 agentes federales, 12 de ellos resultaron heridos y 5 davidianos murieron. Que por cierto, 2 de ellos fueron sentenciados por sus propios compañeros porque como no tenían medios para atenderlos y estaban muy heridos, pues acabaron con ellos. Tras ese primer choque de 4 horas, las fuerzas federales se retiraron, pero la situación escaló rápidamente hacia un asedio de 51 días por parte del FBI. Durante ese tiempo, las autoridades intentaron negociar con los davidianos, mientras los medios de comunicación seguían el caso con atención. 900 agentes de la ley rodearon el complejo e intentaron negociar con ellos. Al negociar con ellos, al menos dejaron de los 100 que había ahí, dejaron salir a 30, que ya es algo, y mientras tanto, cada vez que hablaban con el líder, con Koresh, pues este no paraba de recitar versos de la Biblia y cosas que a los demás no le decían nada porque decía, oye, que tú puedes creer lo que quieras, pero este tinglado me lo desmontas. Y además, durante esos días, los agentes tuvieron estrategias para desmoralizarlos o que no pudiesen descansar, como por ejemplo poner focos durante la noche apuntando a este complejo de edificios
para que no pudiesen dormir, no pudiesen descansar y además poner cantos tibetanos a todo volumen. Por si te quejas de vecinos, que sepas que todo puede ser peor. El 19 de abril de 1993, después de semanas de negociaciones, el FBI lanzó una operación más agresiva para poner fin al asedio. Usaron tanques, gases lacrimógenos y otras tácticas para intentar desarmar a los davidianos y forzarlos a rendirse. En medio de la operación, un incendio comenzó a consumir rápidamente el complejo. Las circunstancias exactas sobre cómo se originó este fuego son inciertas. Algunos informes dicen que el fuego fue provocado por los propios davidianos, mientras que otros apuntan a la posibilidad de que fuera causado por los gases utilizados por el FBI. No se sabe. Independientemente de cómo comenzó, el incendio resultó en una tragedia, ya que 76 personas murieron, incluidos David Koresh, y 17 menores, que murieron en el interior del rancho. Los 12 davidianos sobrevivientes recibieron sentencias de hasta 40 años de cárcel. While this is interesting, we should get back to work. These standoffs can last a long time. What if it's another Waco? It's pronounced wacko. El incidente de Waco sigue siendo uno de los incidentes más polémicos en la historia de Estados Unidos y desde luego desató un debate público sobre cómo se debía operar en este tipo de situaciones. Por un lado, algunos ven una respuesta legítima a las amenazas que representaban este grupo armado y peligroso. Por otro lado, muchos consideran que fue una tragedia innecesaria, donde la intervención del gobierno y la falta de resolución pacífica llevaron a una escalofriante pérdida de vidas humanas. El incidente también dio lugar a otras teorías de la conspiración sobre las acciones del gobierno de Estados Unidos y alimentó un sentimiento antigubernamental en sectores de la población radicalizados, creando varias milicias. Por ejemplo, en 1995, Timothy McVeigh llenó un camión de explosivos y lo detonó delante de una sede federal en Oklahoma, destruyendo el edificio por completo y matando a 169 personas y dejando 600 heridos, siendo el segundo ataque terrorista más mortífero en el suelo de Estados Unidos tras el 11S. Timothy dijo que fue el incidente de Waco el que le motivó a actuar en contra del Estado. ¿Y tú qué piensas? ¿Debían haber intervenido o, bueno, deberían haber estado negociando todo el tiempo que fuese necesario hasta que eso se resolviese? Este debate existió dentro de las fuerzas que intervinieron y, por ejemplo, poco después, en 1996, la milicia cristiana antigubernamental, los Montana Freemen, se rebelaron contra el Estado, habiendo también tiroteos, y al final no hubo víctimas porque estuvieron hasta 81 días negociando hasta que finalmente se entregaron. Decirte también que tras esto, pues apenas se cree a día de hoy 50 davidianos, que ya no se tiene muy claro qué es lo que piensan ni cuándo vendrá el fin del mundo. Probablemente vino en ese asedio a Waco. Curiosamente, la madre de David Koresh, Bonnie Clark Heldeman, murió a los 65 años de edad en 2009, siendo apuñalada por su propia hermana. Pero es que no hay nadie en esta historia que haga las cosas bien. O sea, ¿y en esa familia no hay nadie normal? A nivel cultural, Waco también ha sido el tema de numerosos libros, documentales y películas, y sigue siendo un tema de discusión en la política estadounidense. Tras esto tengo que deciros que con el tiempo, pues oye, he ido acumulando historias y tengo otros vídeos sobre sectas que igual te interesan. Como por ejemplo el vídeo sobre Jonestown, el mayor suicidio conjunto de la historia, o la secta japonesa Shoko Ashara, que perpetró ataques con gas mostaza en el metro de Tokio, también en los años 90. Decirte también que la canción Amen de Sepultura también trata sobre los davidianos, pero como el anterior vídeo va también de un hecho trágico, pero con una canción del mismo disco, pues no iba a repetirme. El mapa de Oregón del shooter táctico Rainbow Six Siege, desarrollado y publicado por Ubisoft, pues también tiene una similitud con el Monte Carmelo. Así que igual viste ahí la referencia. Y ya está, amigos, esto es todo lo que tenía que contaros por hoy. Os recuerdo que tengo un Patreon, una vez al mes podéis elegir qué videojuego, qué serie, qué película, qué canción traigo al canal, y también puedes seguirme en redes sociales para ver qué se cuece, qué traigo al canal. Puedes compartir este vídeo entre gente que sepas que le gusta la historia, gente que sepas que ha estado en una secta o gente que sepas que le gusta este grupo. Muchas gracias a los Patreons, en especial a los Patreons que veis en pantalla. También puedes apoyar el canal comprando mi primera novela, La calle de las mentiras, disponible en amazon.es y .com, o mi segunda novela que salió hace poco, La muerte escarlata, ambientada en la Primera Guerra Mundial. Y si te gusta el metal, pues yo también tengo un grupo, se llama Lunage, y lo puedes encontrar en Spotify.